Bienvenido a RayMed, tu canal. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre la definición, factores de riesgo y fisiopatología del síndrome coronario agudo con elevación del ST. Vamos a empezar definiendo qué es el síndrome coronario agudo. Podemos decir de que este hace referencia a un grupo de enfermedades en el que se presentan síntomas y signos secundarios a la disminución del flujo sanguíneo coronario. Causa alrededor de 1.8 muertes anualmente a nivel mundial. Y es una enfermedad que difícilmente va a pasar de moda, ya que tiene una estrecha relación con la enfermedad aterosclerótica. Como vamos a estar viendo, es la principal causa de un infarto agudo del miocardio. Y sabemos que la enfermedad aterosclerótica a su vez cada día es mucho más prevalente, secundario al aumento de la obesidad, del tabaquismo, del alcoholismo, sedentarismo, entre otros factores de riesgo que vamos a estar comentando próximamente. Ahora, sabemos que cuando hablamos del síndrome coronario agudo, este se subclasifica en dos grupos. El síndrome coronario agudo con elevación del ST y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. ¿Vale? El primero hace referencia al infarto agudo al miocardio con elevación del ST, mientras que el segundo se subclasifica en dos grupos más. El infarto agudo al miocardio sin elevación del ST y en la angina inestable. En la serie de videos que voy a estar subiendo próximamente nos vamos a centrar en el diagnóstico y manejo solamente del infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Ahora, antes de entrar en materia y enfrascarnos mucho más en este síndrome coronario agudo con elevación del ST, debemos definir de entrada qué es un infarto cardíaco. Muchas veces pensamos que la mera disminución del flujo es el infarto, y pues no, esa es solamente la etapa inicial. Cuando se disminuye el flujo sanguíneo coronario se produce una isquemia y esta isquemia se va a manifestar con alteraciones de la onda T. Si esa isquemia persiste cuando se genera una lesión miocárdica, que es lo que conocemos como el infarto, que se va a manifestar en el electrocardiograma con alteraciones del ST, ¿vale? Ahora, debemos tener una medida objetiva para poder definir dicho infarto y para ello utilizamos el daño miocárdico. Y a su vez identificamos el daño miocárdico gracias a la elevación de troponinas cardíacas a valores superiores al percentil 99 del límite superior de referencia. Ahora, algo a tener en cuenta también es que esta interpretación de las troponinas cardíacas debe estar orientada a un contexto clínico compatible con la isquemia miocárdica. ¿Y por qué comento esto? Porque si bien en el infarto se elevan las troponinas pueden elevarse en muchas otras patologías. Por ejemplo, pacientes con miocarditis o inclusive pacientes que tengan un tromboembolismo pulmonar. Entonces, la interpretación de las mismas debe ir enfocado en un contexto clínico específico para definir al infarto agudo del miocardio. Ahora sí, hablando sobre el síndrome coronario agudo con elevación del ST, las guías europeas tienen un inciso bastante importante, y es que cada día tenemos mejores opciones terapéuticas o inclusive diagnósticas para esta patología. Cada vez hay mayor disponibilidad para realizar electrocardiogramas, que aunque pensemos que quizás si lo tenemos a la mano es algo bastante común, pues no. Hay muchos pueblos, corregimientos y muchas veredas, lugares aledaños, los cuales no cuentan con un electrocardiógrafo. A su vez también las medidas terapéuticas, cada vez mucho más frecuente que nosotros tengamos acceso al cateterismo, a medicamentos para hacer trombólisis o inclusive a medicamentos como clopidogrel, ASA, betabloqueadores, etcétera, que se han demostrado que son beneficiosos en este contexto. Entonces, por todo lo anterior, se ha disminuido significativamente la mortalidad por el síndrome coronario agudo con elevación del ST. De hecho, hoy por hoy la mortalidad oscila de 4 a 12% a nivel intrahospitalario. Pero a pesar de que tenemos esto claro, no todo es color de rosa. Las guías europeas también recalcan de que el retraso en el diagnóstico impacta significativamente en la mortalidad independientemente de otros factores. ¿Y en qué quiero hacer énfasis en este punto? Básicamente que sin importar si yo estoy en un centro de alta o de baja complejidad, si yo no sé diagnosticar clínicamente un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, va a ir pasando el tiempo y esto a su vez se va a traducir en un mayor daño miocárdico. Radica la importancia de que nosotros como profesionales de la salud sepamos identificar, tratar, diagnosticar y tratar este tipo de patologías. Dentro de los factores de riesgo, pues
Teóricamente se han descrito por lo menos 300 factores de riesgo que tienen relación con este contexto. Sin embargo, quise traer los que con mayor frecuencia tienen nuestros pacientes y los que con mayor frecuencia nosotros encontramos, que son aquellos factores de riesgo que tienen una relación mucho más estrecha con las enfermedades cardiovasculares. Estos son pues la predisposición genética, la raza o etnia, el sexo, inclusive la edad. Estos son catalogados como factores no modificables, no son factores en los cuales nosotros podemos hacer alguna intervención. Mientras que tenemos a los factores modificables, que son casi siempre enfermedades crónicas y patologías que en general se desarrollan en los pacientes secundarios a malos hábitos en la gran mayoría de los casos. Dentro de ellos tenemos la obesidad, la diabetes, las dislipidemias, hipertensión, el tabaquismo, el consumo usual o bastante frecuente de alcohol, las comidas que pues no son buenas para la salud, inactividad física y por último algunos factores psicosociales. Ahora, cuando vamos a hablar de la fisiopatología, ya les estuve comentando un poco. Se produce una isquemia y esa isquemia me lleva a una lesión, ¿cierto? Sin embargo, la razón por la cual se produce la isquemia puede variar. Y ahí es donde surge la clasificación de los distintos tipos de infarto, dependiendo a cuál sea su causa. En términos generales, podríamos clasificar los tipos de infarto en 5 tipos. Y el tipo 4 se subdivide en 2 subtipos, si así lo queremos decir. El tipo 1 hace referencia a la ruptura de la placa aterosclerótica. Es la principal causa de que se desarrolle un infarto o miocardio. Es a su vez la causa que más tenemos estudiada y a la cual más tenemos que hacer énfasis también, desde el punto de vista académico. El tipo 2 hace referencia a un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Regularmente esto sucede en pacientes, por ejemplo, que tienen anemia severa, o pacientes que tienen cierto grado de inestabilidad hemodinámica, en donde la irrigación coronaria puede verse afectada y a su vez desarrollarme el infarto. El tipo 3 hace referencia a la muerte súbita. Aquel paciente que tiene una parada cardíaca súbita muere y no alcanzamos a tener ni hallazgos electrocardiográficos ni mucho menos elevación de troponinas para realizar el diagnóstico. El tipo 4 se subdivide como ya he comentado. Se puede presentar un infarto relacionado con la intervención coronaria percutánea, que es el 4A, y el 4B hace referencia a una trombosis del stent. Esto me habla básicamente de recurrencia del infarto. Un paciente que se infarte, se le hace la coronografía, se le coloca el stent y tiempo después vuelve este stent a trombosarse y a generar otro infarto. Ese se clasifica en el tipo 4. Y el tipo 5 es cuando se desarrolla un infarto secundario a una cirugía de revascularización coronaria, ¿vale? Ahora, nos vamos a centrar sobre todo en el por qué y cómo se genera la placa aterosclerótica. Debemos partir del hecho de que prácticamente todos, en mayor o en menor medida, tenemos placas ateroscleróticas. Hay un estudio bastante reciente y bastante interesante donde comentan que madres con malos hábitos y con niveles de colesterol pues elevados tienen regularmente a hijos que desde el nacimiento ya tienen formaciones lipídicas a nivel de sus arterias. Esto nos habla de que prácticamente la enfermedad aterosclerótica nos acompaña desde el nacimiento y se exacerba cada día más de acuerdo a los malos hábitos que tenga la paciente, alimenticio, sedentarismo, tabaquismo, etc. ¿Vale? Ahora, desde el punto de vista de la fisiopatología, ¿qué sucede? Yo tengo cualquiera de esas noxas, ¿cierto? Cualquiera de esos factores de riesgo que pueden desarrollarme, pues el desarrollo, valga la redundancia, de un infarto. Lo primero que se va a generar es una injuria o una lesión endotelial. Esa lesión endotelial va a permitir el paso del LDL hacia la íntima vascular. A su vez, este LDL a nivel de la íntima se va a oxidar y va a empezar a liberar distintos tipos de citoquinas que pues generan todo un contexto inflamatorio a nivel de la íntima. Seguido a esto, pues el LDL regularmente no debería estar ahí, ¿cierto? Entonces se va a generar una respuesta inmune, la migración de monocitos y de macrófagos hacia la íntima vascular, con la finalidad de fagocitar ese LDL. Resulta que el macrófago, si bien fagocita el LDL, no puede eliminarlo del todo, simplemente lo acumula. Y cuando el macrófago tiene mucho LDL dentro, es lo que conocemos como las células espumosas, que no son más que macrófagos llenos de LDL.
llega el punto en que este macrófago muere, se destruye y libera nuevamente ese LL que ya tenía acumulado y se repite el ciclo. Al tener el LL libre se genera inflamación, nuevamente llegan nuevos macrófagos que fagocitan al LDL y se repite todo, ¿vale? A su vez también es importante la migración de células musculares hacia la íntima vascular. Estas células musculares migran perdiendo su capacidad contráctil y empiezan a secretar sobre todo colágeno, con la finalidad de generar la placa fibrótica que rodea a esa placa aterosclerótica, ¿vale? Es lo que va a permitir delimitarla. Ahora, esa es la fisiopatología de cómo se forma la placa. Ahora, si todos tenemos en mayor o en menor medida una placa aterosclerótica o varias placas, ¿por qué no nos infartamos? Ahí es donde entra el concepto de la placa inestable. Y es que aquellos pacientes que tienen placas ateroscleróticas de larga data y siguen manteniendo sus malos hábitos, va a llegar un momento en que la placa se vuelve inestable y se rompa. Entendemos como placa aterosclerótica inestable como aquellas placas que tienen un alto riesgo de romperse. Y lo que le da ese mayor riesgo de romperse básicamente sus características, más exactamente la capa y el contenido de la placa. La capa, que es lo que lo rodea, si tiene una capa que es muy fina, pues va a ser mucho más fácil que se rompa. Mientras que el contenido, entre más contenido de núcleo lipídico, inclusive necrótico tenga, va a haber una mayor probabilidad de que se rompa. Regularmente es bastante difícil poder imaginarnos esto. Para ello traje esta imagen para relacionarlo un poco. El botón hace referencia a la capa fibrótica, mientras que el abdomen de la persona hace referencia al gran núcleo lipídico. Si esta persona continúa con malos hábitos, sedentarismo, alimentación, etc., va a llegar el momento en el que al colocarse esta camisa, el botón va a salir volando literalmente. Pues es justamente lo que sucede con la placa aterosclerótica. Los malos hábitos continúan, la inflamación continúa, se sigue acumulando mucha más grasa y llega el punto en el que una capa tan fina se rompe y genera a su vez la trombosis que bien ya conocemos, que es lo que termina obstruyendo la circulación coronaria, a su vez causando la isquemia y la lesión que puede traer claramente consecuencias en el paciente. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que les haya gustado. Próximamente estaré subiendo el video de diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación del ST.